¿Cómo se llama el tema? Creo que ustedes me entienden allá que a mí me escuchan más por el micrófono acá. Entonces a usted le toca hablar un poco más duro porque no se escucha. Pero entonces lo vamos a volver a leer. ¿Cómo se llama el título? Libres de la maldición de Saúl. ¿Cuántos quieren ser libres de la maldición de Saúl? Amén. Hay cosas que voy a explicar que son muy pesadas, pero vamos a ir al grano. Vamos a aprender y vamos a mirar cómo opera la maldición de Saúl. Pero antes, para los que nos están viendo en el video, acá, quiero decirles lo siguiente. Voy a darles un testimonio de muchos que tenemos. Pero voy a darles un solo testimonio para aquellas personas que nos están viendo desde su casa, para aquellas personas que nos están viendo en Colombia, en Bogotá o fuera del país y que quieren hacer parte de aquellos que siembran en este ministerio. Es muy importante que usted preste atención a lo que estoy por contar en los próximos minutos. Hay gente que está en un apuro económico. Hay gente que tiene una necesidad económica y que dice, mire, Pastor Giovanni, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ver la prosperidad, estoy cansada del desempleo, de la escasez, de la pobreza, de la ruina, de que no me salgan bien las cosas, de que todo es un problema con mi esposo o con mi esposa, o de estar peleando con mis hijos o con mis hijas. Todas estas personas que han estado luchando con diferentes circunstancias tienen que entender que Dios quiere bendecirles, pero muchas veces Dios no te bendice porque no estás viviendo bajo los principios de la palabra de Dios. Y hay gente que sí ve la bendición simplemente porque está viviendo bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Cuál es uno de esos principios de la palabra de Dios que te quiero explicar? Aprender a sembrar tus votos, tus siembras, tus ofrendas o tus diezmos, si no los estás dando en ningún lugar porque no te estás congregando en ninguna iglesia, en un lugar donde se esté predicando sana doctrina. Es lo primero, que se predique el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo siguiente es que tú puedas entender que es importante que tú puedas dar tus ofrendas, tus siembras en un lugar en donde se vea la obra que se está haciendo. Porque este es el tiempo en donde muchas iglesias se cerraron. Pero que tú puedas ver que en verdad se está trabajando con los niños, que en verdad se ayuda a las personas, que aparte que se predica el evangelio, se está haciendo una obra, que se ve la obra. Y es importante que tú puedas ver nuestras fotos, nuestros videos, especialmente acá en la página de Giovanni Rodríguez Ministries. Tú vas a poder ver lo que hemos hecho, tú vas a poder ver algunas cosas que publicamos, sobre todo en las viñetas, en los circulitos pequeños donde salen las fotos, los videos. Les estamos mostrando el recuento de qué es lo que pasa en el ministerio y de qué es lo que se hace en el ministerio para que ustedes puedan conocer lo que sucede en Luz a las Naciones. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y es importante esto, ¿por qué? Porque la gente tiene que entender que la única manera en la que Dios puede bendecirlos es aprendiendo a vivir bajo los principios de Dios. Es la única manera. ¿Cuántos saben que no llueve de para arriba? Levánteme la mano. ¿Cuántos saben que llueve para abajo? ¿Cuántos saben que no es fácil, cierto, hacer ciertas cosas, pero que es más difícil cuando se vive fuera de los principios de Dios? Levánteme la mano. Entonces, ¿Dios qué quiere hacer? Dios quiere bendecirlos. Por eso les voy a contar el siguiente testimonio. Una persona que nos ve de otra nación, exactamente desde Chile, es una persona que es asiática, pero vive en Chile hace ya como unos 30 años, es de las personas más antiguas que lleva más años viendo nuestras transmisiones, nuestros videos, no hace un año, 2 años, sino estamos hablando hace casi 10 años, desde que comenzamos nosotros a subir los primeros videos, que eran videos muy malos, videos con muy mal sonido. Nuestros mejores videos podemos decir que son prácticamente desde la pandemia para acá, el mejor sonido para que la gente los vea, especialmente afuera, porque pues los que están acá presencialmente no necesitan un video para vernos, pero sabemos que hay mucha gente que nos ve de afuera. Tenemos en la página de Giovanni Rodríguez Ministries en este momento 2037, más o menos casi 2040 personas que nos siguen. ¿Cuántos dicen amén? Nos están viendo de Guatemala, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, nos ven mucho. El país número 1 que nos ve
es México. Y después de México los demás. Y nos están viendo de Chile. Entonces esta hermana, que no voy a decir el nombre, pero voy a mostrar la foto para que la puedan mostrar ahí en el testimonio, nos hace un en vivo acá. Yo voy a acercarme porque la letra acá es muy chiquita, pero usted la puede ver, sobre todo los que están ahí en videos. La primera ofrenda que envió al inicio de este mes de agosto, envió una ofrenda de 10,000 pesos chilenos. Acá dice 10,000 CLP. Eso equivale a 48,800 y pico pesos colombianos. Entonces, esta persona me pidió oración y me dijo: pastor, yo necesito que se desaten mis finanzas y que empiecen, o sea, estoy pendiente para hacer unos negocios, no voy a entrar en detalles, y pido su oración. Si yo veo respuesta, si veo la mano de Dios, entonces voy a seguir sembrando en su ministerio conforme el Espíritu Santo me guía. Alguien que me diga algo, hermano. No, pero ese amén está muy flojo. No lo digo porque lo escuchen acá, porque me están escuchando prácticamente es a mí, no tanto ustedes, por lo de la transmisión y el micrófono. Pero lo que yo quiero es que usted reciba la palabra acá de manera presencial. Me pidió la oración y me dijo: pastor, si yo veo resultado, voy a seguir sembrando. Porque el Espíritu Santo me ha inquietado y ha puesto en mi corazón de hacerlo. Alguien que me diga algo, hermano. Eso, ya el amén subió, ¿sí o no? Entonces le dije a esta persona, cuando nos escribió por Messenger y luego pues por WhatsApp, porque por WhatsApp los mensajes de voz pueden durar más de 1 minuto, por Messenger no. Messenger solamente duran 1 minuto. Entonces yo le dije: oramos con mi esposa y mis hijos e intercedemos a favor de ustedes, a favor suyo y de su familia. Amén, pastor, téngame sus oraciones. Cuando fue a hacer este primer giro, este primer envío internacional, ¿qué me dijo esta persona? Me dijo: pastor, estoy acostumbrada a hacer siembras y es el primer envío que voy a hacer que tiene tanta oposición. Me dice, y me mandaba los mensajes de voz para este primer envío. Me dice: hay guerra. Y me escribe en un mensaje de voz y se lo puse a mi esposa y me dice: su ministerio es peligroso. Voy a volverlo a decir, me dice: su ministerio es peligroso. ¿Por qué? Me dice: porque hay guerra. Yo siento guerra apenas empecé a enviar la ofrenda para ustedes. Y tanta oposición para que les pueda llegar es porque sé que hay una guerra. Y eso muestra que la bendición va a ser grande. Alguien que me diga algo. En 15 días, no pasaron creo que ni 2 semanas, no tengo acá las fechas exactas. Me perdonan, después se las doy entre semana en discipulados, les cuento testimonios que puedo contar sin estar frente a un video, pero esto es para hablar especialmente a los que vean el video en las próximas horas. Y es que ella vio la respuesta de Dios, que ella vio la mano de Dios y me escribió esta semana y me dijo: pastor, Dios me acaba de responder. Amén. Dios me acaba de responder. Y voy a hacer un nuevo envío por el doble del dinero anterior con el que comenzó el mes de agosto. Alguien que me diga algo. Muestra la siguiente foto, Maya. Esta siguiente foto es por 20,000 pesos chilenos. Son aproximadamente 95,000 y pico pesos colombianos, casi 100,000 pesos. A mí me gusta aproximar 100,000 pesos porque hay que profetizar. Yo le estoy diciendo a la gente que nos vea en el video que esta iglesia es buena tierra. Amén. Y que este hombre que le está hablando, este ungido de Dios, te quiero decir con total libertad que somos buena tierra para la gloria de Dios. Amén. Y gente que está aquí de manera presencial hoy puede decir definitivamente aquí hay buena tierra. Amén. Pero lo que le quiero hablar a las personas que nos ven, sea en Bogotá, sean fuera de Bogotá, en otra ciudad de Colombia o fuera del país, es decirle: usted sabe que este es un tiempo en donde muchas iglesias y muchos cristianos han sido atacados en el área financiera. Eso no es un secreto. Entonces, nosotros cuando les estamos hablando de finanzas no es porque es que estamos buscando recaudar más dinero. Ese no es el espíritu con el que yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando con una revelación. Mire todos nuestros videos y usted va a ver que casi nunca hablamos de dinero. O ni siquiera hacemos un video dedicado a pedir dinero o a hablar de diezmos o de ofrendas. Pero yo estoy hablando por el Espíritu Santo, por la revelación que me ha dado y porque estoy viendo que hay gente a la que le está dando el resultado. Hay gente
yo le puedo decir, hay iglesias donde el único que tiene carro es el pastor. No me dicen amén acá, pero usted sabe que es así. Hay iglesias donde el único que está bien económicamente es el pastor, hermano. Pero tú lees el libro de los Hechos y el diseño de Dios es que la iglesia, no solamente los pastores tengan bendición, sino que toda la iglesia sea bendecida y prosperada en el nombre de Jesús. Pero eso ocurre cuando vivimos bajo los principios de Dios. Entonces yo quiero hoy animar a esas personas que nos están viendo en Colombia y en el exterior para que tú puedas sembrar tu ofrenda, puedas dar tus votos acá en Luz a las Naciones. Te estoy mostrando un testimonio real. Tengo más testimonios, pero no los voy a contar todos acá porque hay cosas que son privadas que solo las puedo hablar acá a nivel presencial. Seguimos acá. Vamos a hablar rápidamente de cómo destruir la maldición de Saúl. Vuelve a poner el título, por favor, para que volvamos a ver. ¿Cómo se llama? Otra vez, ¿cómo se llama? Entonces vamos a ir rápido al punto de cómo opera esa maldición, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a leer esa palabra y dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Pónganle cuidado a esto. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Amén. Y su merced, hágame el favor y me presta la Reina Valera porque me dejaron acá sin Biblia. Miren lo que les voy a explicar acá mientras estamos ministrándoles. Acá dice que la rebeldía es como estar en brujería. ¿Estamos acá? Y hoy, como ya venimos hablando 3, 4 domingos acerca de esto, entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabaja a favor de nosotros por medio de esta palabra. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Dele un aplauso fuerte a Jesús, por favor. Esto que estoy usando es la Reina Valera y yo solo le voy a leer algo acá que me interesa para hoy demostrarle y es cómo Dios trata con las personas, con las familias, con las vidas, cuando hay la maldición de Saúl. ¿Cuántos estamos acá? Esa maldición de Saúl es una maldición que todos tenemos que aprender a identificar para romperla de nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Hay áreas que pueden estar comprometidas, pero todo empezó en la rebeldía. Entonces, volvamos a leer otra vez. Como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, como hechicería, es la rebeldía. Luego dice como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, la persona obstinada es una persona generalmente que tiene que ver con la idolatría, que adora ídolos, que está haciendo lo que no es correcto delante de Dios, que está haciendo lo que no es. Entonces, nosotros estamos acá simplemente para hablarle a usted una verdad que no le ha sido revelada. ¿Cuántos me dicen amén? Porque saber cosas no significa que usted ha tenido revelación. Voy a tratar de explicarle algo para adelantarme al final. Toda la maldición que le voy a leer hoy de Saúl, básicamente es porque él no respetó al profeta Samuel. Básicamente. Tú no vas a ver un pecado de adulterio o de fornicación en Saúl. Ni lo nombra. Ese no fue el pecado de él. Eso que nos muestra a nosotros. Y lo vamos a ver con las consecuencias que ya se las voy a mostrar para ir al final y quebrantar esta maldición. Y es que es más delicado faltarle el respeto a un hombre de Dios, a un profeta de Dios, a un pastor, a un ungido de Dios. Es más delicado. Es más peligroso, aún más que el mismo adulterio o aunque la misma fornicación. No sé si me estoy haciendo entender. Es más peligroso, escúcheme, estar en rebeldía con la iglesia, estar en rebeldía con el hombre o con la pareja que Dios ha puesto para pastorearte, que estar en pecado sexual. No sé si me hice entender. Ahora, dice la palabra, por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado
para que no seas rey. Entonces, conectando con lo que venimos enseñando los últimos domingos, quiero recordarle a usted que Dios es un rey, que Jesucristo, que es Dios, es el rey de los reyes, dice Apocalipsis, y el Señor de los señores. Y Él quiere que como hombre o como mujer tú puedas vivir como príncipe y luego coronarte como un rey en esta tierra. Alguien me tiene que creer esto, hermano. Es lo que está escrito en la palabra. Ahora, vamos para el siguiente, porfa, rápido. Primera de Crónicas 10, 13, 14. Vamos a leer, si pueden coro, aunque solamente me estén escuchando allá en el video, solamente a mí, pero vamos a leer al mismo tiempo porque yo quiero que usted se dé cuenta que fue lo que pasó. Porque lo que pasó fue tenaz. Entonces estamos yéndonos al final para luego ver cómo fue que murió. Primera de Crónicas 10, 13, 14 dice, de manera que Saúl murió. ¿De manera que Saúl qué? Murió. Todos leyendo conmigo. Porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor. E incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida. ¿Quién le quitó la vida? Y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Esto está violento, está tremendo, porque estamos leyendo que la forma en la que murió Saúl, préstele atención, fue por causa de su rebelión contra Dios. Fue por no obedecer lo que Dios le mandó a él hacer. Pero aparte de eso, porque terminó consultando a una bruja, a una medium, a una hechicera, a una divina, que es exactamente lo mismo. O sea, gente que le sirve a Satanás. Yo quiero que tú entiendas esto. Toda persona que haya buscado a un brujo, a un santero, a un hechicero, a una pitonisa o parecido a cualquier maestro, pero que en la realidad son brujos, lo que está trayendo sobre su vida y sobre su descendencia es tremenda maldición. ¿Estamos entendiendo? Vamos a leer la siguiente versión, por favor. Acabamos de leer la Reina Valera, ahora vamos a leer la que sigue, que es la traducción viviente. Me faltó cambiar que era traducción viviente, ahí me equivoqué yo, ahí sí el error es todo mío. Pero bueno, me la perdonan. Pero esta es la traducción viviente. Dice, así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Vamos a volver a leer. Así murió Saúl a causa de su rebelión. ¿A causa de su qué? Rebelión. Con que pecó contra Jehová. ¿Con que pecó contra quién? Jehová. Y luego contra la qué? Mire que no es lo mismo pecar contra Dios que pecar contra su palabra. Está haciendo un diferencial. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, una cosa es que usted en su vida ha permitido cierto nivel de pecado. No sé si me hice entender. Pero otra cosa es que usted voluntariamente se oponga a lo que Dios le está mandando a usted específicamente hacer según la palabra. ¿Estamos entendiendo? O sea, si Dios nos habla a nosotros de algo, nosotros no podemos transgredir lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos saben que la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Levante la mano. Se presume que el libro de Hebreos lo escribió Pablo, porque el estilo literario de Hebreos es exactamente igual al de las demás cartas paulinas del Nuevo Testamento. O sea, si en los tiempos de los apóstoles, donde se sanaban los ciegos, se resucitaban los muertos, se liberaban los endemoniados, que hasta el día de hoy Cristo también hace eso, ¿cuántos me dicen amén? Pero lo que le quiero decir es que la gente asistía a la iglesia o a los grupos donde estaba Pablo y estaban en un tercer piso y la prédica no duró 3 horas, ni 2 horas, ni 1 hora y media, ni 1 hora y 20, duró toda la noche. ¿Duró cuánto? Y hasta la madrugada dice que había un joven que estaba asomado en la ventana porque estaba haciendo mucho calor para que les entrara
un poquito de respirar. Recuerda que está en el Medio Oriente, hace un calor bien chévere, ¿cuántos saben? Y el muchacho cae del tercer piso y muere. Piense en eso. La gente no se fue contra Pablo a decirle, ¿usted por qué predicó tan largo? ¿Cuántos me están entendiendo? Inmediatamente Pablo baja, impone sus manos y el muchacho resucita. Eso está en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Que no debería decir Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? A través de los apóstoles. Dice que Saúl murió por su rebelión con que pecó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no ¿qué? Fuerte, la cual no ¿qué? Y porque consultó a una ¿qué? Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. ¿Lo mató quién? Pues Dios. Y le traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces ya vamos a entrar a ver ya cuáles son los síntomas de la maldición de Saúl. Es áspera esa maldición. Pero hoy vamos a quebrantarla de esta iglesia, de nuestras vidas, de nuestras familias. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero que entienda algo. La persona que rechaza la palabra de Dios en la boca de un profeta de Dios, casi siempre termina en adivinación y en brujería. O voy a corregir, no casi siempre. Siempre. ¿Estamos acá? Si nosotros queremos entender cómo opera esa maldición, tenemos que tener claro algo. Dios no nos quiere a nosotros bajo maldición. Alguien que me diga amén. Dios no nos quiere a nosotros oprimidos por el diablo, ni por ningún demonio. Pero la opresión y la maldición viene básicamente por causa de la rebelión. Por no estar sometidos a la voluntad de Dios. O sea, donde no le permitimos a Dios que sea el que mande sobre nosotros, sino que sobre cada uno de nosotros el que manda, ¿quién es? Uno mismo. Pero cuando uno cree que es uno el que está mandando y no Dios, el que termina gobernando es el diablo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, quiero que se dé cuenta de algo. Esta lectura dice cómo murió e inmediatamente dice traspasa el reino a otra persona. Ya sabemos que es David, pero quiero que se concentre en la maldición de Saúl. Inmediatamente el reino le fue quitado. O sea, ya Dios había decretado el juicio porque lo leímos los domingos anteriores, no lo vamos a volver a leer sino hasta el final para que usted se dé cuenta que cuando Dios habla algo a través de un profeta, se cumple. Míreme a los ojos. Cuando Dios diga algo, hermano, a través de un profeta de Dios, se puede caer el mundo entero. Escúcheme lo que le voy a decir. Se pueden caer las naciones enteras, pero lo que Dios habló en boca de un profeta viene a cumplimiento porque si Dios lo dijo, nadie puede impedir que lo que Dios habló se materialice y venga a la existencia en el tiempo, el espacio y la materia. Físicamente hablando, la dimensión en la que estamos. No sé si me hice entender, hermano. Porque toda palabra que habla Dios viene desde la eternidad. Y la eternidad anda más rápido que nosotros que estamos bajo el tiempo, el espacio y la materia. Por eso tenemos que aprender a oír voz de Dios y voz profética. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, lo que leímos estos últimos domingos no fue que es que fue una amenaza y el profeta estaba como bravo porque el rey no le hizo caso, entonces lo maldijo. No, señor. El profeta en ningún momento habló una maldición en la presunción de su oficio ministerial como profeta, sino que él le habló de parte de Dios y le dijo: Saúl, viene juicio, Dios te quita el reino a ti y se lo da a otro prójimo mejor que tú. ¿Por qué? Porque rechazaste la palabra de Dios, por eso ahora Dios te ha rechazado para que no seas más rey. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, vamos a ver de una vez cuáles son las características de la maldición de Saúl. Como la letra está un poquito pequeña, yo todavía estoy joven, porque la letra aquí está un poquito pequeña, yo sé que ahí la pueden ver bien. Se la voy a leer. Entonces, estamos acá. Lo primero es heridos de muerte, para que lo puedan leer ahí. Lo primero es que heridos de muerte. Primera de Crónicas 10, del 1 al 10, siga ahí mirando la pantalla para los que están viendo el video y yo se la voy a leer desde acá. ¿Ok? Primera de Crónicas 10, del 1 al 10. Dice: los filisteos pelearon contra Israel.
Huyeron delante de ellos los israelitas, pues muchos cayeron heridos de muerte en el monte. Ese es el versículo 1 de 1 Corintios 10, del 1 al 10. Heridos de muerte. Míreme acá para revelarle rápido la maldición, para que usted la pueda discernir. Usted sabe que lo que ocurrió en la antigüedad es para enseñarnos a nosotros en el tiempo presente. No sé si me estoy haciendo entender. Voy a volverlo a preguntar. ¿Usted entiende que lo que ocurrió en la antigüedad es para que nosotros aprendamos para este tiempo presente, sí o sí? Entonces, ¿qué le quiero decir? Que en la guerra espiritual, que es de lo que estamos hablando, y de liberación, hay ataques del diablo. O decimos el diablo, pero no es Satanás propiamente el que llegó a su casa a atacarlo. Pero es un demonio o algún otro espíritu que viene de parte del diablo, pero una manera en la que hablamos o en la que explicamos y decimos es el diablo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y de ahí es que la gente dice, el diablo me atacó. ¿Cuántos están acá conmigo? Entonces lo que quiero explicar es que en esa guerra espiritual, cuando uno no está en la obediencia absoluta hacia Dios y uno no está bajo la cobertura correcta de la iglesia donde Dios lo colocó a uno, entonces es posible que el ataque del diablo pueda cortar la vida de la persona que no está en obediencia a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces voy a tratar de explicarle para aplicarlo a la actualidad. Estar herido de muerte en la guerra espiritual es que Satanás, por ejemplo, puede atacar tus finanzas. Y si no te recuperas rápido en las finanzas, eso afecta a tu salud. ¿Cuántos me están entendiendo? Espiritualmente hablando, una herida de muerte no es solamente algo físico, una enfermedad, sino es un ataque donde el diablo quiere enfermarte, pero como la protección de Dios ha estado sobre las personas cuando hacemos la obediencia a Dios total, entonces ese ataque no logra tocar a las personas. Pero entonces lo siguiente que ataca el diablo son las finanzas, para traer estrés, para traer angustia, para traer ansiedad. ¿Cuántos me están entendiendo? Sigamos leyendo. El segundo síntoma de la maldición de Saúl es perseguido por los filisteos, quienes mataron a sus hijos. Quédese ahí leyéndolo, porfa, yo se lo leo acá. Dice, los filisteos, verso 2, siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán con nombres propios, y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Préstele atención a lo que le estoy diciendo. Una cosa es que el diablo lo ataque a usted. ¿Cuántos me están entendiendo? Regáleme el amén, que no lo cobramos por decir amén. Si me está entendiendo, regáleme el amén. Una cosa es que a usted el diablo lo ataque. Por otra cosa es que el diablo pueda matarlo a usted y a sus hijos en el mismo instante. No sé si me estoy haciendo entender. Y a todos al mismo tiempo. Eso es una maldición. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, es algo que es una maldición. No todas las muertes son por una maldición, porque todos algún día tenemos que morir. Pero el ejemplo de Saúl está escrito para que nosotros no pequemos de la forma en la que pecó Saúl, y para que no pequemos, para que tengamos temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entendamos que nadie, por más que tenga una posición alta, tiene derecho a pecar delante de Dios, porque Dios tarde o temprano, en coro, se la cobra. Tarde o temprano se la cobra. Tercero, para que leamos ahí los que están viendo el video. Temor a los enemigos que lo llevó al suicidio. Póngale atención a este tercer síntoma de la maldición. Temor a los enemigos que lo llevó al suicidio. Su escudero se suicidó también. Y fue rematado por un amalecita, que eso está en 1 Samuel 1, del 8 al 10, ahorita lo leo. Pero quiero que se enfoque en la maldición. Temor a los enemigos, digan coro, temor a los enemigos. Temor a los enemigos. Quiero que entienda que el temor es un espíritu. Hay predicadores que le están enseñando a la gente que el temor es una emoción. El temor deja de ser una emoción cuando está gobernando constantemente a una persona, y no el temor de Dios.
Estoy hablando del temor de todo. Usted va a ver que hay gente que le tiene miedo a todo. Todos le tenemos o hemos tenido miedo a algo. Pero yo no estoy hablando de tenerle miedo a la oscuridad o a los perros o a las mariposas. No sé si me hago entender. El temor de ser destruido por los enemigos. ¿Se acuerda cuando David peleó contra Goliat? ¿Quién era el rey? Saúl. 1 Samuel 17. ¿Qué ocurre? Que Goliat le estaba hablando a todo el pueblo de Israel y era un gigante de más de 3 metros, se para enfrente porque era un nefilim, un descendiente de ángeles caídos con humanos, y él llega y les dice: a ver, Saúl, mándeme un hombre que pelee contra mí, y si me vence, entonces nosotros, todo mi pueblo, los filisteos, vamos a ser sus sirvientes, sus esclavos. Pero si yo mato al hombre que tú escojas, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Y dice la escritura que Saúl estaba lleno, fuerte, Saúl estaba lleno y estaba escondido. Cuando Dios escogió a Saúl para ser rey y mandó al profeta Samuel para ir a ungirlo, ¿dónde estaba Saúl? Escondido, porque estaba lleno de temor. Esa era una maldición que había sobre Saúl, un espíritu constantemente de temor, de miedo, de pavor. Póngame cuidado lo que le quiero decir. Hay gente que le tiene miedo a todo, menos a Dios. Porque si tuviera el temor de Dios, no le temería a nada, sino simplemente tendrían temor de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por ende no pecarían. Porque el objetivo de poder ganar la guerra espiritual que tenemos contra Satanás y contra las tinieblas es aprender a no vivir más en pecado. Pero el problema de la iglesia moderna es que la mayoría de la gente no tiene temor de Dios. Entonces, volvamos a leer ahí para los que están viendo el video. Temor a los enemigos que lo llevó al suicidio. Entonces, dentro de ese número 3, para no poner un montón de características, sino dejarlas todas como condensadas en 8 puntos, ahí coloqué suicidio. Y su escudero se suicidó también. Póngale cuidado. Mire esa maldición. No solamente era que operaba en él, sino que los que estaban alrededor de él fueron afectados por esa maldición. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? O sea, esto es algo que es muy claro y que es muy notorio. Lo que pasó no fue algo natural, no fue algo normal. ¿Estamos acá? No fue algo normal. Voy a leer 1 Samuel 1, 8 al 10 para que me vea el complemento. 1 Samuel, no es primera, es segunda. Dijiste mal. Bueno, es mejor aclarar. 2 Samuel 1 del 8 al 10. Dijiste mal. Tecleé mal. 1 del 8 al 10. Me preguntó: ¿quién eres tú? Ahí le está hablando el que asesinó a Saúl. Está hablando con David. Pónganle cuidado. Me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy amalecita. ¿Qué le respondió? Póngale cuidado. Luego me dijo: te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia. ¿Se ha apoderado de mí la qué? Escuche esto. Pues aún sigo vivo. Leamos ahí que lo puse en letra grande. ¿Cuál es el siguiente síntoma de esta maldición? Yo quiero, para los que están viendo el video, que lo lea conmigo. La angustia se apoderó de Saúl. Todos hemos sentido angustia. Levánteme la mano los que hemos sentido angustia. Levánteme la mano, todos hemos sentido angustia. Ahora póngame con lo que lo voy a explicar. Esta maldición no es de sentir angustia. Es que la angustia se apoderó de él. O sea, lo poseyó el espíritu de la angustia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuál es el plan de Satanás
con usted, conmigo, con cualquier cristiano, con cualquier creyente, hacer que las maldiciones que operaron en Saúl o en otras personas que están registradas en la historia de la Biblia, que son historias de la vida real, que no son fábulas, ni mitos, ni leyendas, operen en su vida o en mi vida para terminar mal y no terminar bien. No sé si me estoy haciendo entender. Quiero recordarle para los que nos están viendo en el video, porque hay gente que nos ve y me dice, pastor, ministre, ore por mí. Por eso les estoy hablando así como de manera un poquito más cercana. Quiero decirle esto, póngame cuidado. ¿Qué es la maldición y qué es la bendición? Póngame cuidado. La maldición, la mejor manera de explicarla en español es maldecir. Es decir algo malo de algo o de alguien. ¿Estamos acá? O sea, maldecir no es solo llamar a alguien maldito o maldita. Maldecir es decir cosas malas de alguien. Cuando alguien habla mal de usted o de mí, esa persona lo que está haciendo con su boca es proferir maldiciones. Pero usted se tiene que asustar que el que las profiera sea Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Pero cuando otros las están profiriendo y tú no estás bajo la cobertura de la iglesia, no estás bajo audiencia de la iglesia, esas maldiciones te pueden llegar a tocar y aún a destruir o a matar. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces explico rápido qué es la maldición. Decir mal de algo o de alguien. Ahora, pónganle cuidado. Maldición es que alguien esté empoderado para fracasar en todo. ¿Qué significa que alguien esté maldito? Que está empoderado para fracasar en todo. No es lo mismo tener áreas en las que uno ha fracasado que haber fracasado en todo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, Dios quiere redimirte de la maldición del fracaso, porque esa es una de las manifestaciones que hubo en el reinado de Saúl. El fracaso. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, ¿qué es la bendición? Es lo contrario, es decir bien de algo o de alguien. Entonces, ¿qué es la mejor manera de explicarle a usted qué es estar bendecido? Estar bendecido es estar empoderado, obviamente por Dios, para tener éxito en todo. ¿Cuántos me están entendiendo? Levánteme la mano, ¿cuántos están recibiendo eso? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pero aprenda de Saúl, porque es que él por rebelde, mire cómo terminó. Leamos ahí el cuarto para los que están viendo el video. Dice, murieron al mismo tiempo Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió junto con él. Esto está tremendo, está tenaz. Esto yo se lo voy a leer para los que están viendo el video. Dice, entonces dijo Saúl, al concentrar, verso 3, sus ataques contra Saúl, los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Al concentrar sus ataques contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por ellos. ¿Cuántos están recibiendo? Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. O sea, su escudero no lo mató porque también estaba lleno de ¿qué? Fuerte, estaba lleno de ¿qué? Míreme a los ojos. Cuando alguien está bajo esa maldición de Saúl, las personas que están alrededor se llenan del mismo espíritu que tiene la persona. Porque usted va a ver que puede haber alguien que está temeroso, pero el que está alrededor del que está temeroso no se llena de temor igual como el que está temeroso. No sé si me hice entender, regáleme un amén. Pero el que está bajo la maldición de Saúl, lo único que produce es temor y hace que todos los que están alrededor terminen desmayando en la guerra. Póngame cuidado. Yo le estoy hablando de la guerra espiritual. Quiero que entienda que Satanás quiere que usted se desanime. Que usted piense que no vale la pena seguir adelante. Que usted crea
que seguir a Dios, o que estar en la iglesia, o que obedecer a los pastores, o que dejarse pastor, que eso no sirve para nada. Eso es lo que el diablo quiere que usted crea. Pero si yo estoy buscando y estoy yendo a la iglesia, y es cuando más problemas tengo. Yo estoy yendo allá a la iglesia, empecé a ir a la iglesia, y antes más problema, yo vuelvo y le digo, ¿o usted está esperando que es que el diablo le enviara una caja de chocolates? ¿O usted creyó que Satanás le iba a mandar un ramo de rosas y le iba a decir, ay, qué bendición que estés siguiendo a Jesús? Qué bendición que escuches al pastor Giovanni. El diablo no te va a decir eso. El diablo te va a querer atacar porque Satanás sabe que si tú obedeces la palabra de Dios, entonces tú vas a ser bendecido. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso es lo que el diablo no quiere que suceda. El diablo no quiere tu bendición. El cuarto síntoma es que murieron al mismo tiempo Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió junto con él. Escuche esto. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella, verso 4. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Eso fue un suicidio colectivo. Sigo. Verso 6. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió junto con él. Ahí estoy leyendo el verso 6. Que es el cuarto punto que estamos leyendo en la maldición de Saúl. ¿Cuántos están entendiendo? Verso 5, punto 5 de la maldición de Saúl. Los filisteos tomaron sus territorios. Voy a leerlo acá. Es el verso 7, Primera Crónicas 10, para los que están viendo el video. Dice, al ver todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido las tropas y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron sus ciudades y huyeron. Vinieron entonces los filisteos y se establecieron en ellas. Yo quiero que entienda que esta maldición es una maldición que hace que el que ha conquistado un territorio o territorios, porque Saúl tenía muchísimos territorios, los pierda todos. ¿Cuál es la maldición de Saúl? Que la persona termina perdiéndolo, en coro, fuerte, termina perdiéndolo. ¿Cuál es la diferencia entre Job y Saúl? Que Job fue probado, no por estar rebelde como Saúl, pero al postrer estado de Job fue mucho más grande que el primero. ¿Cuántos me dicen amén? No se me duerma porque usted necesita esta palabra. El postrer estado de Job fue muchísimo más grande que su primer estado, y su primer estado era grandísimo. Le podría decir que mucho más grande que cuando Saúl fue rey y obedeció a Dios. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Pero en el caso de Saúl, Saúl lo perdió todo y nunca lo pudo recuperar. Hay gente que me está viendo y el Espíritu Santo me dice que le hable a gente que acaba de perderlo todo y que dice, no sé cómo recuperarme y cómo levantarme de esto. El Señor te dice, tienes que volver al altar. Y no te estoy hablando de predicar, te estoy hablando de poner tu ofrenda, tus votos en el altar de Dios. Porque de esa manera es que Dios va a restablecer tu economía. Porque de esa manera es que Dios va a restablecer tu matrimonio. Porque de esa manera es que Dios va a restaurar a tus hijos que se apartaron de Dios. Porque de esta manera es que Dios va a restaurar lo que Él quería hacer contigo en el ministerio, pero que no ha podido. Porque por tu rebeldía no lo permitiste y no te dejaste pastorear. Pero Dios te está dando una oportunidad más. Y te dice el Espíritu Santo, esta es la última oportunidad. O si no, voy a cortar tu vida, dice el Espíritu Santo, para los que están viendo el video. A alguien Dios le está hablando. Yo quiero que entienda algo. Esto no es un juego de asustar gente. Esto es una revelación para que a usted no le ocurra ni le pase lo que le pasó a Saúl. 6. Sexta característica de la maldición de Saúl. Le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Fue deshonrado su cuerpo, aún estando muerto. Eso es una maldición de deshonra. Ahora, voy a leerlo acá. Eso está en el verso 9. Verso 8 en adelante. Dice, sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Luego que lo despojaron. ¿Qué significa que lo despojaron? Le quitaron todo. Mire el caso de nuestro Señor Jesús.
Jesús no murió por ningún pecado porque es Dios hecho hombre. No sé si me estoy haciendo entender. Pero usted lee y dice en los Salmos una profecía que se cumplió y que está escrita en Mateo. Dice, entre sí repartieron mis vestidos, sobre mis ropas echaron suertes. ¿Y por qué repartieron los vestidos de Jesús? Porque quisieron quitar el reconocimiento que él tenía en esta tierra como un ungido de Dios. Pero ¿qué ropa iba a recibir él? Nuevamente se iba a vestir como Dios al resucitar de la muerte. Alguien que me diga amén. Y el triunfo sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo diablo, sobre todo demonio del infierno, para manifestar que un día toda rodilla se doblará y confesará toda lengua que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús fue deshonrado, pero después de resucitado, él fue honrado. Lea Efesios capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no tuvo el ser Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se hizo aún inferior a los ángeles, tomando forma de hombre. O sea, ¿qué está diciendo la palabra? Que seamos humildes. Quiero que aprenda algo. Dios, aunque es todopoderoso, es humilde. Voy a volverlo a decir. Dios, aunque es todopoderoso, es humilde. ¿Por qué Saúl fue destruido? Póngale cuidado, se lo voy a leer acá. Nuevamente, estaban tendidos los hijos muertos. Y Saúl, en el verso 9, lo despojan. ¿Qué significa que lo despojan? Que le quitaron el anillo, le quitaron los anillos, todo lo que era su armadura, porque era de oro. Era de lo mejor, le quitaron la corona. ¿Estamos acá? Tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la buena noticia a sus ídolos y al pueblo. Después pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Póngame cuidado los que me están viendo acá, lo que le voy a decir. Lo que le pasó a Saúl fue mucho peor que Sansón. Porque a Sansón le sacaron los ojos. Porque Sansón cayó en pecado con una bruja. ¿A cuánto se le reveló? Quiero que entienda que cuando una persona comete pecados de fornicación, lo que el diablo le tiene preparada, en el caso del hombre, es una bruja para destruir al hombre. No es solo una mujer que tenga buen cuerpo y, como se dice aquí en Colombia, que esté bien buena para poder fornicar con ella. Ese no es el plan de Satanás. Yo se lo quiero descifrar acá. Se lo quiero revelar. El plan de Satanás con los hombres que están acostumbrados a la fornicación y al adulterio es que aparezca una bruja. Póngame cuidado, la hija de una bruja. Porque la hija de una bruja tiene también las vestiduras espirituales de la mamá. Equivale al hijo de un pastor, pero obviamente en el reino de las tinieblas. ¿Cuántos me están entendiendo? Para destruir al hombre, para que el hombre no obedezca el llamado de Dios. A Sansón le sacan los ojos, queda ciego y lo cogen de burla. ¿En qué templo? En el templo del dios Dagón, que era el dios de los filisteos. Pero usted va a ver que aunque Sansón fue deshonrado y burlado por causa de su pecado, él se pudo arrepentir. Le pidió a Dios una nueva oportunidad y su llamado, que era destruir filisteos, le dice a Dios. Usted lee en Jueces capítulo 16, el final de la historia de Sansón, donde él le dice: devuélveme las fuerzas, oh Señor, y cobre yo venganza de los filisteos por causa de mis ojos. Y dice que en un solo día Sansón mató más filisteos que los que mató durante toda su vida. Y al final dice: y Sansón fue juez sobre Israel 40 años, si no me falla la memoria. ¿Estamos acá? 40, 20 años. 40 o 20, ahorita no me acuerdo el número exacto. Pero lo que yo le quiero decir es, en el caso de Saúl no se pudo arrepentir. ¿Y cómo honra a Dios a Sansón aun cuando pecó tanto? Porque dice Hebreos 11 que él es uno de los héroes de la fe. O sea que él traspasó una barrera donde Dios lo salvó a lo último y lo llevó, porque aún al final de sus días él
se esforzó por morir cumpliendo el propósito con el cual Dios lo tenía en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Saúl se desconectó del propósito 100% y decidió ser rey sobre la tierra, reconocido por los hombres, mas desechado por Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a leerlo. No se quede grabándome cuando estoy subiendo porque me estás grabando la cola y míreme acá. Séptima característica de la maldición: pobreza como descendiente de Gabaón. Tú lees la genealogía de Saúl en Primera de Crónicas y vas a ver cómo es que, Primera de Crónicas 9, 35 en adelante es donde habla la genealogía de Saúl. Saúl era descendiente de Gabaón. Gabaón fue un pueblo que no era pobre, sino que se hicieron por pasar como pobres delante de Josué. Séptima característica: él vuelve a la pobreza. ¿Estamos acá? Mírenme acá, por favor. Una cosa es pasar prueba económica. Otra cosa es vivir siempre en la maldita, dígalo fuerte. Una cosa es pasar prueba económica y otra cosa es vivir siempre en la maldita. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Quiero que lo entienda. En un solo día, cuando está frente al profeta, de un momento a otro, él pasa a ser de ser pobre a tenerlo todo. Alguien que me diga amén. Pero por su desobediencia, en un solo día pasó de tenerlo a todo a no tener nada. Y él no fue enterrado como los reyes. No fue enterrado en honra, porque tenía que quedar la señal de que esa manera en la que él murió y su familia testifica la gravedad de su pecado. ¿Estamos acá? Uno le dice a la gente: mire, hermano, que usted no hace caso. Que uno les dice: congréguese, venga discipulados, sométase. Y la gente cree que no va a haber consecuencias por no hacer caso. ¿Cuántos se han dado cuenta que sí hay consecuencias? El octavo: el reino, eso no tengo que leer más versículos porque usted ya lo entendió, le fue quitado a Saúl y le fue entregado a otra persona mejor que él. Y yo quiero que usted, que me está viendo en el video, me pueda ver de cerca, un poquito más la cara para que me pueda escuchar. Y yo quiero decirle lo siguiente: esta maldición es que lo que Dios tenía para ti, para tus hijos, automáticamente es trasladado para otra persona. Yo quiero que la gente en la iglesia aquí entiendan algo, y es que hay cosas que Dios te quiere dar, hay cosas que Dios te quiere entregar, y que tú no sabes, escúchame, que no solamente Dios te las quiere dar a ti, sino que lo que Dios está preparando para darte a ti va a traspasar tus descendientes y va a ser para tus hijos y para tus nietos y los hijos de tus nietos de ahí en adelante hasta que Cristo venga. Alguien que me diga algo, hermano. ¿Por qué es importante que tú entiendas esto? Porque eso se llama herencia. Pero el problema es que la gente no tiene una herencia porque no saben seguir una instrucción. ¿Estamos acá? O sea, la gente quiere recibir herencia sin seguir instrucción de Dios. Y esto es lo que le quiero hablar a las personas en el video, porque hay personas que dicen: pastor, yo estoy cansada o estoy cansado de estar bajo maldición, de ver que las cosas no me salen bien, de ver que no me prosperan las cosas, de ver que no consigo trabajo, de ver que mi matrimonio no funciona, de ver que en la casa son solo peleas, de ver que mis hijos no cambian, no me hacen caso, no se me someten. Eso en la casa parece un infierno a cada rato. Yo quiero que entiendan que todo eso es por causa de las maldiciones que están acumuladas sobre su vida por causa de su desobediencia. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? De todo lo que hablamos, lo más áspero es que el reino le haya sido quitado a Saúl para ser dado a David. Eso es lo más áspero. ¿Cuánta gente dice? Pónganle cuidado. Yo puedo ir a cualquier iglesia,
O busco una iglesia que me quede cerca de la casa, porque ¿para qué me pongo a viajar tanto? O me pongo a dar tanto paseo para llegar a la iglesia. Si hay iglesias que me quedan cerca, y yo quiero que tú entiendas que la bendición no es si la iglesia queda cerca. La bendición es estar en la iglesia en donde Dios quiere que tú estés. ¿Cuántos me están entendiendo? Y hay gente que me está viendo que me dice, pastor, acá en mi país, en Argentina o en Chile, todas las iglesias están cerradas. ¿Cómo el pueblo va a buscar de Dios si no se reúne físicamente? ¿Usted puede cuidar a la esposa por teléfono, solo por celular? ¿Sí o no? No. Y entonces, ¿por qué hay personas que piensan que se puede sobrevivir solamente viendo videos? Eso es como decirle a un hijo, papi, tengo hambre, papi, vea MasterChef. Papi, pero es que yo quiero comer físicamente. No, vea MasterChef. ¿Uno se alimenta viendo MasterChef? No. Ahí se puede morir de hambre viendo recetas y cómo cocinan rico. Y usted del televisor no le va a traspasar para comer. Así pasa con la palabra. La palabra se puede recibir viendo videos, yo no estoy diciendo que no. Pero usted sabe lo que le estoy hablando de la obediencia. Hay gente a la que Dios llamó algún día, no solo en esta iglesia, sino en otras iglesias. Para la gente que me está viendo de otras naciones. Y es gente que desobedeció. Es gente que se rebeló contra Dios. Es gente que aún maldijo la iglesia. Yo quiero que usted entienda, hay tanta maldición sobre la gente por hablar mal de los siervos de Dios. Hay gente que les ha dado hasta cáncer, hermano. Todo Dios lo cobra, todo. Tarde o temprano, maltratar a un pastor o maltratar a una pastora es tan peligroso, hermanos. Entonces nosotros queremos que Dios lo libere a usted de las maldiciones, pero queremos que usted, que nos ve en el video también, entienda que usted no se libera porque no obedece. Yo pregunto, venir, sacar el tiempo para estar en una reunión, es lo más fácil que hay, ¿sí o no? Hay gente que nunca le pone excusas para ir a tomar cerveza, a drogarse en el expendio de droga o en el expendio de alcohol 3, 4, hasta 7 veces a la semana. Hay gente que mañana es lunes y ya mañana está echando pola o cerveza o birras, como dicen en otros países. ¿Aló? Y para eso hay plata. Pregunte si en Venezuela se acabó la cerveza. No se acabó. Así hayan pobres, siempre habrá cerveza, porque para el trago siempre hay, pero para Dios no hubo, y por eso a muchos les vino maldición. Este es un llamado de atención de parte de Dios para decirte, hijos, hijas, no quiero que les pase lo de Saúl. No quiero que terminen destruidos ni ustedes ni sus hijos. Pero el tema es que la desobediencia es algo que daña tanto a las personas, que las personas se acostumbran a hacer su voluntad siempre y se vuelve un estilo de vida donde la gente dice, sí, bueno, sí, está bien, amén, amén, sí, amén, amén, amén. Pero en la realidad cada uno hace lo que se le da la gana. Usted lee el libro de los jueces, que es después de Josué, usted va a ver que en el tiempo de los jueces dice, mientras estuvo Josué vivo y los discípulos que siguieron a Josué, el pueblo de Israel siguió a Jehová. Siguió a Yahweh, para hacerme entender. Es el verdadero nombre en hebreo de Dios. Dice, pero después de que murió Josué y los discípulos de Josué, o los líderes que seguían a Josué, para hacerme entender, dice, el pueblo volvió a apartarse de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué es lo que hace que una iglesia siga a Dios? ¿Quién es el líder o el profeta que está frente a la iglesia? ¿Alguien que me diga algo? No me digas que tú desobedeciendo va a haber gente que te va a seguir y sí va a obedecer a Dios. Eso es mentira. No me digas que tú haciendo tu cristianismo a tu manera va a haber gente que te va a escuchar cuando tú los invitas a la iglesia o tú les predicas y ellos sí van a obedecer a Dios como hay que obedecerlo. No. Nosotros reproducimos lo que somos, no lo que hablamos. Por eso tú tienes que salir de la desobediencia ya, pero que se te revele. No es porque te estamos manipulando ni intimidando. Entonces, para despedirme, yo sé que hay gente que está viendo el video y que me va a decir, pastor, pues yo quiero que ore, por favor ministrenos. Claro, nosotros podemos orar.
y lo podemos ministrar, pues yo tengo que ministrar acá a la iglesia a nivel local. Si tú quieres recibir, nos puedes escribir por Facebook, nos puedes escribir por WhatsApp, y si tú quieres ser columna financiera acá en la iglesia, lo puedes hacer y te aseguro que somos Buena Tierra, somos luz a las naciones.